Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mejor conocido como Benito Juárez, con el director general, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Vicealmirante, antes de otra cosa, agradecerle su disposición, aquí también a mi estimado Mauricio, titular de Comunicación Social del aeropuerto, por este espacio. Si nos pudiese compartir antes que nada un poco de su trayectoria. ¿Quién es el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño? Muchas gracias a ustedes por su visita. En verdad nos agrada mucho la presencia de los medios para podamos platicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué hemos logrado en este aeropuerto. Bueno, su servidor, el vicealmirante, soy un ciudadano en retiro, soy un vicealmirante con 45 años de servicio en la Armada de México, que fui convocado a esta misión después de algunos años ya en el retiro, para poder, tal como le dijo el presidente, meter orden y administrar un ente que estaba en problemas graves, tanto de seguridad como en administración. Estamos aquí, llegamos el día 7 de julio para administrar el aeropuerto, pero ya había llegado un contingente de 1,500 marinos 5 meses antes para hacerse cargo de la seguridad del aeropuerto y de aduanas y de migración. Esa es la misión que estamos llevando a cabo y bueno, soy originario aquí de la Ciudad de México y después de recorrer durante muchos años el país, decidimos, mi familia y yo, radicar en Veracruz, en donde estaba yo, hasta el momento que fui convocado para estar aquí, pero yo me siento como pez en el agua, puesto que yo soy aquí viví hasta mi adolescencia, pero aquí tengo mucha familia y muchos amigos todavía, muchas relaciones. Por lo tanto, el que me hayan convocado, independientemente del gran reto que esto significaba, porque es la primera vez que un militar, que un oficial naval, administra un aeropuerto, una función diferente a las que estamos acostumbrados, pero también mi especialidad en la Armada de México fue piloto aviador, y entonces, independientemente de la cercanía personal que tengo con el señor secretario de Marina, que somos de la misma generación, y de acuerdo a mi especialidad, bueno, fue que decidió que yo fuera. Aquí estamos todavía desde el 7 de julio, ya vamos a cumplir aquí casi 18, 17 meses, pero Marina está aquí ya casi en febrero para cumplir los 2 años. ¿Cómo recibe el aeropuerto cuando arriba usted a las instalaciones, vicealmirante? Y yo creo que todos los interesados en temas de aviación, y principalmente de aquí del aeropuerto y los usuarios del aeropuerto, sabían mejor que yo cómo estaba el aeropuerto cuando llegamos, en todas las áreas. Yo era un usuario poco frecuente por mi situación de retirado, pero viví muchos años aquí en el aeropuerto como piloto. Estuve 6 años en el hangar de Marina, 1 año en el hangar presidencial y también 1 año en la entonces Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República. Entonces conocía más o menos el manejo operativo y algo administrativo, pero nunca me imaginé lo que era administrar un ente de estas dimensiones. Entonces teníamos crisis de seguridad, mucha delincuencia, mucho tráfico ilegal de personas, trata de personas, lavado de dinero. Por eso entró la Armada también a aduanas, muchas drogas en maniobrar aquí. Por eso la Armada, el señor presidente dispuso que la Armada se hiciera cargo de aduanas y también de migración por el problema de
de inmigración ilegal que todos los aeropuertos de este tipo en el mundo tienen, pero este muy en especial por nuestra frontera con los Estados Unidos. Entonces es un caso muy especial que había que atender. Pero también tenemos problema en la seguridad aquí. Nosotros relevamos a la Guardia Nacional. Aquí siempre ha habido fuerzas federales a cargo de la seguridad. Estaba la Policía Federal, la Policía Federal Preventiva, la Guardia Nacional y después nosotros. Y entonces se decidió de un día para otro que la SEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, se hiciera cargo de la seguridad, y de un día para otro llegaron 1.500 elementos de infantería de marina, y después nosotros, porque se dieron cuenta inmediatamente de que habría que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, dice. Por lo tanto, había aquí 1.500 marinos encargados de seguridad, de aduanas y de migración, pero la administración era una administración civil, entonces era muy difícil que compaginaran por la diferencia de misiones, de funciones, y la brecha generacional también de quien ejercía la administración aquí, con los capitanes que había aquí a cargo. Entonces por eso decidió que también nos hiciéramos cargo de la administración, y nos encontramos entonces en un entorno global de control del aeropuerto. Y muy pronto de eso el señor presidente me designó mando único para que hubiera una sola cabeza aquí que coordinara y supervisara los esfuerzos de todas las dependencias del gobierno federal en el aeropuerto. Entonces, con el apoyo del señor presidente, con el nombramiento de mando único, orgánicamente adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transportes, pero al mismo tiempo dependiendo en cuanto a seguridad de la Secretaría de Marina. Entonces, atacamos todos los frentes en ese momento. Los 6 primeros meses fueron muy difíciles, eran muchos problemas al mismo tiempo. ¿Cómo cuál? Todo lo que le digo de drogas, de inmigración ilegal, había mucha gente aquí, compañías que estaban establecidas ilegalmente. Aquí estaba todavía un grupo, después de muchos años, un grupo de ex sindicalizados de Mexicana de Aviación, que ocupaban un espacio muy grande por muchos años, y los años pasados pasaban y nadie decía nada. Entonces tomamos eso. Entonces también tomamos Interjet, las instalaciones, tomamos Aeromar también, que está volando con grandes adeudos. Tenemos un problema grave con los taxistas de aquí, que es un problema muy fuerte que estamos atacando desde que llegamos y está en vías de solución. Pero también había un problema en el que nos tuvimos que solidarizar, porque también esa instrucción nos dieron con muchos locatarios, que aquí tenemos 1.004 contratos, con muchos locatarios que fueron afectados por el COVID. Fueron 2 años en que casi no hubo recursos, todos tenían grandes deudas con el aeropuerto, grandes deudas. Por ejemplo, los taxistas nos debían 104 millones, ya es mucho menos lo que nos debe, estamos arreglándonos en esto, pero había infinidad de locales que tenían una deuda fuerte con el aeropuerto, seguían operando, tenían contrato. Entonces tuvimos que llegar con un programa solidario de apoyo a ellos, para que pudieran saldar sus deudas dentro de la norma, y se les dio un tiempo para poder pagarla. El resto del año pasado, la gran mayoría así lo hizo, algunos se siguen en eso y otros tuvieron que dejar. Y luego nos encontramos, independientemente de eso, muchos locales que trabajaban ilegalmente, que debían mucho dinero, que inclusive no tenían contratos, hangares, restaurantes, y nadie les decía nada. Había una gran corrupción, una gran permisidad o una gran colusión, estaban coludidos con ellos. Entonces había grandes deudas que no cobraban, y que tenemos tiempo en eso, estamos mejorando, y otras deudas incobrables
como era la de Mexicana de Aviación, la de Interjet, que estamos hablando de miles de millones de pesos que sabemos que son incobrables. Los demás los hemos ido recuperando poco a poco. Ahora, vicealmirante, en este periodo que usted ha venido planteando, yo creo que uno de los ejes rectores para solucionar los temas siempre va a ser el dinero. Preguntarle puntualmente cuál es el presupuesto que ahorita mantiene el aeropuerto, cuánto gasta el aeropuerto al día entre trabajadores, entre mantenimiento de pistas, entre esto, y cómo es un día a día en el aeropuerto de la Ciudad de México y usted como director. Entiendo que no para, que la gente que llega, literalmente llega 24 horas, no es como otros aeropuertos del país que después de cierto horario ya dejan de arribar vuelos, aquí siguen arribando. Entonces, ¿cómo es sacar un conejo del sombrero cada día, literalmente, vicealmirante? Sí, en efecto, tiene razón. Este no solamente es el aeropuerto más grande del país, es el hub más grande del país que conecta con todo el mundo, tanto pasajeros como carga. Y como tal, pero no solamente de México, es el más grande y que tiene más operaciones en todo Latinoamérica. Entonces, trabaja 24 horas. Entonces, aquí las operaciones no cesan, los problemas se presentan a cada momento, tenemos mucho personal y tenemos dos fuentes de ingresos. La primera, vía presupuesto fiscal, que nos dan principalmente para el mantenimiento de las pistas, calles de rodaje y plataformas y algunas otras áreas más, lo que nosotros llamamos lado aire. Eso lo tenemos resuelto cada año, según se presupueste, nos ha otorgado. Por ejemplo, el señor presidente me acaba de dar 1.500 millones de pesos más para el año que entra, para resolver algunos problemas de infraestructura que tenemos fuertes, pero al mismo tiempo el aeropuerto tiene 1.004 contratos, con locatarios, con hangares, con las compañías que operan aquí, con todos, y tiene una fuente de recursos que ronda por los 3.400 millones de pesos mensuales. Pero estos recursos se van con todos los servicios que tenemos que contratar. Nosotros tenemos que pagar sueldos. Somos aproximadamente 1.200 empleados del aeropuerto, entre sindicalizados y de confianza. Tenemos que contratar a miles de empleados para mantenimiento, para limpieza, para que nos apoyen con la seguridad. Como policía auxiliar tenemos un contrato muy importante con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que con un contingente de más de 600 elementos, con toda su logística, que es la policía auxiliar que nos apoya, para apoyar a los 1.500 infantes de marina que están aquí, y además todos los empleados que los pasajeros se dan cuenta que los inspeccionan en los PIPs, que son los puntos de inspección de personas, que revisan los rayos X, que revisan los tomógrafos, que atienden las bandas. Todo eso hace globalmente, posiblemente de unos 7,000 personas que laboramos aquí todos los días, y todo eso consume casi la totalidad de los recursos autogenerados del aeropuerto, de sus propias rentas. Todos los días está así. Acabamos precisamente la semana pasada de concluir un proceso de licitación de más de 1.250 millones de pesos para todos estos servicios de seguridad de varias compañías especializadas que nos apoyan con estos servicios. Así es todos los días. Vicealmirante, platicábamos un tema hace unos momentos de entrar a cámara sobre las remodelaciones y a la par sobre las nuevas construcciones que se tienen que hacer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sé si nos podría platicar a la par cuáles son estas reparaciones, remodelaciones que se están haciendo en ambas terminales. Tengo entendido que el presidente de la República
le pidió al gobierno de la Ciudad de México apoyar con la remodelación de la Terminal 2 y también, si me lo permite, el tema que platicábamos sobre esta polémica o esta posible Terminal 3 del aeropuerto de la Ciudad de México, vicealmirante. Bueno, por partes. La Terminal 2. La Terminal 2. La primera encomienda que nos decidimos cuando llegamos aquí a la administración y que nos dimos cuenta de las condiciones que guardaba de inseguridad la Terminal 2 por rendimientos diferenciales de manera natural por el tipo de suelo que hay en la capital y en especial en el aeropuerto, que ya había mucha separación entre el piso y el suelo, había que actuar de inmediato. Se le planteó al presidente, fue un proceso muy interesante, afortunadamente no fue largo, porque el señor presidente no solamente comprendió, sino hizo suyo nuestra preocupación, y se habían presentado dos posibles soluciones. Una solución parcial, para que después se hiciera la definitiva, o sea, una cimentación parcial para poder impedir que se siga hundiendo, y que posteriormente se decidieran a un proyecto más integral, y otro que fuera la más segura, aunque fuera con mayor recursos. Afortunadamente autorizó los 600 millones de pesos. Esto fue el año pasado. Y el señor presidente dispuso, estamos en la reunión en Palacio con la doctora Claudia Sheinbaum, y dispuso que fuera el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, quien se hiciera cargo de esta obra. Esta obra se llevó a cabo sin novedad, sin contra ningún problema que pudiera impedir o que interrumpiera las operaciones de vuelo, o que no pudieran estar pasajeros a bordo. El compromiso fue que se iba a hacer sin que el pasajero se diera cuenta. Todo fue trabajo subterráneo. Así fue. Los trabajos están terminados. No se ha hecho un acto protocolario todavía de entrega, pero lo que son trabajos ya, de hecho, ya están totalmente terminados. Estamos revisando algunos puntos extras, aprovechando que ya se metieron a las cavernas de la terminal, algunos detallitos que aparecieron, como los malos olores, que descubrimos de dónde salían, ya se corrigieron, entendemos que para siempre. Y bueno, estamos en el trámite administrativo de cierre de obra, para que después entiendo que vaya a haber una ceremonia protocolaria de entrega. Eso es con respecto a la Terminal 2. Es un proyecto terminado, muy bien realizado, que no se paró en ningún momento, y lo principal, que no afectó a las operaciones aéreas, ninguna, ese trabajo. Después viene la Terminal 1. La Terminal 1, desde que llegamos aquí, hemos manifestado que esta Terminal 1, que ya hace unos días cumplió 71 años de vida, requiere ya no de reparaciones ni de composturas de carácter cosmético, sino que requiere ya de un plan integral, de una nueva terminal y ¿por qué no?, de un nuevo aeropuerto dentro de este polígono. Esto se planteó ante la Presidencia de la República, fue bien acogido, pero bueno, hacer un aeropuerto nuevo o una obra de este tamaño, afectando lo mínimo a las operaciones, es muy difícil. Tiene que ser un proyecto muy largo y muy bien pensado para no parar las operaciones, porque este aeropuerto no puede parar. Como bien dice, trabajan las 24 horas y tenemos 1,100 operaciones al día. Entonces esto no se puede parar. Entonces recibió bien el proyecto y la necesidad de hacer algo ya de manera integral y definitiva con esta terminal, para no estarle inyectando dinero a una casa de 70 años, 71 años, pero entendimos perfectamente
que digo que es un proyecto que lleva años, primero hacer el proyecto, que se apruebe y después las obras, se puede llevar años, 3, 4 años. Entonces dijo que él no quería dejar ningún proyecto sin terminar y que ya seguramente otro gobierno lo va a hacer, puesto que la necesidad está más que demostrada, porque además sabemos, y es oficialmente, que este aeropuerto está sobresaturado, está saturado. Hay un decreto de saturación de personas en las terminales que ya raya casi en la inseguridad y por eso ha sido necesario reducir las operaciones por hora 2 ocasiones en un año. Entonces estamos viendo eso y bueno, ya será un proyecto para la próxima administración y de la Secretaría de Marina para ya un proyecto definitivo y de mejora integral para el aeropuerto. Casi concluyendo, vicealmirante, hablando del recorte de operaciones que usted plantea, una de las polémicas que se dio en el transcurso de esta nueva administración por parte de la Secretaría de Marina fue precisamente no los retrasos en los vuelos, pero sí esta polémica sobre los slots que tenían que salir en hora, de que no tenían que salir retrasados. Son varias aristas, si me lo permite. Punto número 1, preguntarle cómo recibieron las aerolíneas la reducción de los vuelos. ¿Qué tanto ha ayudado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en esta colaboración para despresurizar tanta carga aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México? A la par también, vicealmirante, si me permite, ¿es cierto esto que plantean diversos analistas aéreos, que hay riesgo y que no se puede volar de manera conjunta entre los 3 aeropuertos del Valle de México, que es Toluca, AICM y AIFA? Y también, para concluir este bloque, vicealmirante, preguntarle cómo es este tema de que de los retrasos en los vuelos, que es muy usual en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por temas ajenos, neblina, etcétera. Entonces, si nos podría ahondar un poco en estos temas. Claro que sí. Eso fue uno de los puntos que me faltó mencionar de cómo lo recibimos. Uno de los graves problemas era las demoras, las cancelaciones y la saturación de gente en los aeropuertos y el incumplimiento de las aerolíneas. Llegando nosotros, digamos en julio, en octubre se hizo la primera reducción de 61 a 52 operaciones. Fue un proceso muy largo, muy complejo con las aerolíneas, pero tuvimos mucho tiempo para intercambiar profesional y técnicamente información para que el ámbito político también pudiera cabildear con las líneas aéreas y ese primer recorte se llevó a cabo sin novedad, redujimos a 52 operaciones, ninguna aerolínea lo recibe con beneplácito, pero tiene que cooperar lógicamente porque se justificó la saturación del aeropuerto y lógicamente, señor presidente, buscando también la opción de que buscaran un aeropuerto también alterno que nos ayudara a reducir las operaciones aéreas aquí y con ello tratar también de mitigar algo la saturación. Eso se decidió muy bien como primera medida y ya después se comenzó a trabajar mucho, Gobierno de la República, Comunicaciones, Transportes, nosotros, la FAC, con las líneas aéreas de carga, para que pudieran moverse al aeropuerto, mudarse al aeropuerto Felipe Ángeles. Fue un proceso largo también con la industria. Lógicamente hubo muchas inconformidades, pero hubo también muy buen manejo del gobierno a altos niveles, que inclusive, si recordamos, todavía se dieron 8 semanas más de la primera fecha que se había dado y se recorrió al 1 de septiembre. Y bueno, desde aquel entonces no aterriza aquí ningún vuelo de carga dedicada. Esto es, aeronaves que únicamente transportan carga, que no transportan pasajeros. Todos esos son los que se mudaron allá, las líneas cargueras. Pero la mitad posiblemente manejan un 60% de la carga total que llegaba al aeropuerto, pero el resto lo manejan las líneas aéreas de carga mixta, que traen pasajeros y que también traen carga en
en la panza, pasajeros en las cabinas y se llama panza, y así se le dice, ahí llevan la carga, aparte las maletas de los pasajeros. Entonces, no nos afectó mucho, porque nosotros, la Secretaría de Marina también está en aduanas aquí, hay mucho trabajo porque es mucha carga la que llega en los aviones mixtos, pero sí ayudó mucho al descongestionamiento vial del área de aduanas, que ya era inmanejable. Eso es una gran ventaja, y se fueron para allá. No nos afecta en las finanzas porque las líneas aéreas de carga no cancelaron su contrato con nosotros, siguen teniendo bodegas aquí, entonces seguimos operando. Nos ayudó mucho a descongestionar, y algo de vuelos, aunque las líneas aéreas vuelan principalmente en horarios no saturados, como es noche, las cargueras son nocturnas, ayudan algo, pero no tanto en horarios saturados, que eso son las líneas aéreas de pasajeros. Y la última parte de tu pregunta, si me la recuerdas, por favor. Es precisamente cómo se da esa, si es factible, bueno, fue eso, y también lo de que si es factible que los 3 aeropuertos funcionen de manera correcta. Está esta duda entre todos los usuarios. La autoridad especializada en eso es el CENEAM. Yo soy el administrador del aeropuerto. Y de todo lo que se mueve en el aeropuerto, una vez que las aeronaves se posan en el aeropuerto, todo lo que sea ahí somos el AFAC y nosotros. La parte del control de tráfico aéreo y cómo manejar al tráfico aéreo en el Valle de México, en el espacio aéreo del Valle de México, corresponde totalmente al CENEAM. Y ellos manifiestan que no hay problema. Se irán yendo poco a poco las líneas aéreas, que ya se están mudando, algunas de ellas, algunos vuelos a Santa Lucía, y que yo tenga conocimiento, aunque no soy la autoridad, no hemos tenido problemas todavía, pero la idea es que se integren los 3 aeropuertos, Toluca, Ciudad de México y AIFA, para manejar y distribuirnos la carga, tanto de pasajeros como de carga también, en los 3 aeropuertos en el Valle de México, y eso nos ayude a todos, principalmente a reducir la saturación aquí. Pero yo no tengo conocimiento que haya algún problema. Entiendo que hay muchas opiniones al respecto, no soy especialista en esto, pero el área técnica dice que es manejable, principalmente con seguridad, y además pues acabamos también de cambiar de categoría, y esa categoría de alguna forma avala esa situación. Recuperamos la categoría 1. A la pregunta que usted se refería, vicealmirante, era los retrasos en los vuelos. Sí. Este matiz de las condiciones exógenas del aeropuerto y también las condiciones propias, ¿no? Así es. Preguntarle puntualmente, ¿hay retrasos en el aeropuerto de la Ciudad de México los cuales obedezcan a una falla en la administración o obedecen a factores externos? En aviación se llaman demoras. Las demoras pueden ser atribuibles a la compañía operadora por cuestiones técnicas, de alguna falla, de algún instrumento, de algún componente, por cuestiones de tripulaciones de vuelo que no se completan en ocasiones, principalmente a fines de mes, y esas son atribuibles a la aerolínea, ¿sí? También hay problemas de demoras atribuibles a las condiciones atmosféricas que en el aeropuerto de México se dan. Tenemos temporada de lluvias muy fuerte, de neblina. Tuvimos no hace mucho un problema de cenizas que nos puso en crisis. 6 horas cerramos el aeropuerto, y cerrar un aeropuerto de este tipo de 6 horas es letal, y todas esas no son atribuibles al aeropuerto, a las aerolíneas, pero también puede haber algunas demoras por problemas del manejo operacional, también del CENEAM, de los operadores, y también del aeropuerto, por alguna situación que son mínimas. Esas demoras para los viajeros frecuentes de este aeropuerto se han dado cuenta que se han reducido mucho, porque nosotros eliminamos una vieja práctica que llevaban
a cabo toda la vida las aerolíneas de volar vuelos ilegales comerciales. ¿Cómo es eso? Eso es, en horarios que no existían. Esto es, en los vuelos, los slots se dividen en 2 temporadas. ¿Sí? La temporada de invierno y la temporada de verano. ¿Sí? Entonces, eso se comienza a asignar los vuelos a las compañías a los que ellos solicitan 6 meses o 1 año antes. ¿Sí? Y entonces, las compañías que tienen más antigüedad tienen más derechos. O sea, si una compañía ha estado utilizando un slot México-Acapulco a las 2 de la tarde de aquí y lo ha cumplido, normalmente lo ha llevado a cabo, ya tiene un derecho histórico sobre ese horario. Ya casi le pertenece, siempre y cuando lo siga ejerciendo eficientemente. Bien, entonces las compañías como Aeroméxico, que es la más grande, tiene muchos derechos y es la que tiene más horarios que le corresponden. Después viene Viva, que tiene otros, y luego viene Volaris. Entonces, a Volaris ya le quedan pocos vuelos. Y entonces dice, le quedan pocos vuelos en horarios que no son comercialmente atractivos. A madrugada. ¿Quién vuela en la madrugada? Nadie le conviene volar en la madrugada. En la madrugada llegan los vuelos internacionales aquí. Entonces dice, no, pues yo no quiero un vuelo a las 3 de la mañana, México, Acapulco, ¿no? Pero no le queda otra más que adquirirlo, aunque no tiene un costo. Ok, me quedo con él. Y tramposamente lo volaba a las 2 de la tarde. Lo vendía como a las 2 de la tarde. El pasajero no sabe. El pasajero entra a la compañía, quiere ir de México a Acapulco, mañana a las 2 y lo compra. Él no sabe. Pero ese vuelo era ilegal. No utilizó el de las 3 de la mañana y lo puso acá. Entonces eso provocaba que hubiera mucho congestionamiento de vuelos y de gente. Volaba en una sala, se acumulaba el vuelo que correspondía a ese slot, a las 2 de la tarde, y el ilegal que ejercía esa compañía. Entonces eso hacía que había muchas demoras y que había mucha gente en las salas de última espera y en el aeropuerto en lo general. Eso lo terminamos a finales de marzo de este año. Acabamos con esa práctica. Y la pregunta, vicealmirante, obligada es, ¿qué hacía la anterior administración? O sea, ¿se hacía el que no veía? Usted tiene la respuesta. Yo creo que más que eso. Es inaudito. Si algo lo hace, nosotros lo permite hacer. Pero se lo dijimos con mucho tiempo, ya hace tiempo. Esa costumbre es en todo el mundo, ¿eh? Es lo que le voy a preguntar también, es en todo el mundo. No es nada más de aquí. Okay. Bueno, entonces hay que estar todo el tiempo vigilando, supervisando que no se dé. Es un problema constante. Máxime en un aeropuerto saturado como este, y que era el único aeropuerto en el Valle de México. Entonces, cada vez había más solicitud de vuelos y la aviación comercial está creciendo. Más después de la pandemia. O sea, todo el mundo quiere más vuelos y bueno, uno busca un horario atractivo comercialmente, que venda más boletos. Entonces, eso se acabó y con eso se dieron para abajo las demoras. Hay demoras justificadas como las que te platiqué, ahí no hay problema. Pero también tenemos demoras de vuelos de llegada, que no tenemos nada que hacer. Si el aeropuerto de Acapulco que hablamos se demoró en salir, en despegar, ya viene aquí demorado. Y ese avión en 1 hora va a volar a Cancún. Ya sale demorado. O sea, ya viene de origen demorado, se nos junta nuestro, eso ya no es responsabilidad nuestra. No entra en nuestra estadística. Pero así funciona esto. Seguramente, si salió demorado por causas imputables a la línea aérea, ya lo sancionó Acapulco. Pero vuela, y aquí yo no le puedo impedir que vuele. Aquí no puedo, que aterrice. Aterriza y bueno, ya su vuelo de conexión ya saldrá demorado. Esos son los casos que se pueden dar, pero básicamente ya no hay muchas demoras. Y otra cosa muy importante que no tratamos,
no tenemos problemas de demora excesiva de tiempo de las maletas. Ya no. Era un problema muy grave porque después de la pandemia también a las líneas aéreas les pegó mucho y también se redujo mucho su plantilla de trabajadores que operan las compañías que descargan las aeronaves. Había mucho ese problema y algunos otros en el mismo caso, y entonces poco a poco fuimos metiendo orden. No funcionaban las bandas, no funcionaban muchos de los radares, de los rayos X, había poco personal operándolo. Eso hacía que la gente se esperara con mucha razón. Eso ya no existe, estamos abajo de los estándares internacionales, y de los estándares nacionales no se diga. Las maletas salen normal, a no ser que algo ocurra, de que alguna maleta sea sospechosa de algo, y hay que revisarlo. A veces el pasajero no se entera y no aparece su maleta, pero algo se ve, principalmente en vuelos internacionales. En vuelos internacionales las maletas tienen que pasar por rayos X, de entrada y de salida. Y las nacionales no, puesto que ya las inspeccionaron de salida. Al llegar aquí, la sacan de la panza, la ponen en las bandas y es rápido. Pero si alguna trae algún reporte de algo, hay que separarla, revisarla. Y bueno, el pasajero a veces se enoja porque no sale su maleta, algo hay. Si la abrieron, debe tener un sello adentro que fue abierta, o siempre hay alguna. O no, o en ocasiones ocurre que en horas pico hay demoras y se nos juntan varios aviones en una sola banda, en otra, y nos complica, y no hay suficientes operadores de las líneas aéreas y de aduanas o de nosotros, y a veces sí se demora, pero son casos ya contados. Básicamente eso está solucionado. Otra de las quejas que mantienen los usuarios, vicealmirante, y perdón que abonde en esto, pero yo creo que es importante desmitificar algunas cosas, son precisamente la llegada de pasajeros internacionales. Siempre en Twitter, en X, hoy en día, diversas redes sociales, la gente se queja de que hay mucha gente llegando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que están esperando en aduanas. ¿A qué obedece que hayan filas y filas y filas, además de la llegada de pasajeros, obviamente? Ese es un problema casi todos los aeropuertos grandes del mundo. Pero no se quejan si llegan a París y hacen hora y media. No, y no se llegan si llegan a Nueva York y los tratan prepotentemente, les obligan a quitarse a todos los zapatos, y ahí sí no se quejan. Y con nosotros sí, pero la única razón, y que le damos la razón, es que los espacios que tenemos para migración son muy reducidos, no pueden crecer más, porque es principalmente en esta área, en la Terminal 1, no pueden crecer los espacios, es una instalación vieja, hemos quitado oficinas y otra cosa, pero el espacio es reducido. Pero aquí lo importante no es que vea mucha gente, lo importante es en cuánto tiempo desalojas. Y contestamos los twitters, porque llegan, porque muchos twitters también son con ganas de hablar. Incidir. Muchos sí nos ayudan, muchos sí, y los atendemos y los agradecemos. Que si un baño está roto, gracias, vamos y lo hacemos. Hace poco, alguien muy conocido, en la parte de arriba, tomó una foto en una hora pico y está lleno. Y manda un Twitter fuerte, qué vergüenza llegar a su país y ver así. No le contestamos. Si hubieras tomado una foto 30 minutos después, estaba totalmente vacío. El problema no es que esté lleno, es qué tan rápido lo desalojas. Y estamos desalojando en horas picos en 30 minutos. Migración invirtió mucho dinero en unos T-Gates que ya todos los que traen un pasaporte con un chip ya no tienen que pasar por un lugar, pasan por 5 T-Gates, que es rapidísimo, y no están ni 40 segundos en él. Los demás tienen que pasar. El espacio es reducido, por eso se ve tan concurrido, tan amontonado y concurrido. El problema es que rápido lo solucionan. También hay ocasiones en que por alguna situación no hay suficientes inspectores en aduanas. En migración lo opera Marina, pero lo opera en el aspecto de seguridad y rapidez, todo Marina, y evitar corrupción y todo esto,
pero los empleados son de migración. Entonces, a veces no hay suficientes, la mayoría de veces sí, pero es un poco más de tendenciosos muchos tweets. Hay otros que es verdad y siempre hay una justificación de carácter técnica, se nos juntaron varios aviones, hubo demoras, no tenemos suficiente gente, pero normalmente ese problema está solucionado, invirtió mucho el gobierno mexicano en los tickets y ese problema no existe. No digo que no llegue a ocurrir, como puede ocurrir que alguien le tarde en su maleta, por algo es, pero es un problema que ya no existe. Cuando tengamos un aeropuerto más moderno, con mayores salas, eso va a ser más rápido. Yo también fui, aparte de piloto, fui viajero, y cuando llegaba yo a otro país y había mucho tráfico, con mucha gente y se nos tardaba mucho en migración, pues así son las cosas. Pero aquí, con mucha razón, reclamamos porque es nuestro aeropuerto y porque pagamos. Tiene toda la razón. Concluyendo, vicealmirante, tema de inseguridad. Recuerdo mucho, mi familia es de aquí, de la Ciudad de México. Yo soy de Tabasco, pero toda la familia de mis papás es aquí de la Ciudad de México. Cuando era chico, pues viajaba mucho con mis papás y siempre estaba este matiz de no te sueltes porque el aeropuerto es inseguro, cosa que usted plantea anteriormente con el tráfico de personas, el tráfico de sustancias de psicotrópicos, estupefacientes o sustancias controladas. Entonces, vicealmirante, preguntarle, desde su llegada en su momento hasta hoy, ¿cuánto ha bajado el índice delictivo? ¿Había índice delictivo dentro de las salas y también en cuanto a la incautación de droga, vamos a llamarla puntualmente? ¿Cómo lo combatieron y qué tanto ha descendido estos índices delictivos dentro del aeropuerto internacional? Bueno, no tenemos un índice porque cuando nosotros llegamos no nos entregaron nada. O sea, no tenemos con qué compararlo. Okay. Pero esto, desde que llegamos con nuestras medidas, con todo el personal militar naval que metimos ahí, con los recursos que se han invertido, el aeropuerto es muy seguro para las personas. Es muy seguro para las personas. No tenemos nosotros problemas de se roben a un niño o algo así. Puede ser que venga alguien con un niño, con un menor, y trate de llevárselo de manera ilegal. Eso se detecta. Pero que sea seguro que lo suelten aquí, no. Nosotros insistimos mucho. Este es un espacio público. Las maletas y tus hijos son tu responsabilidad. No pierdas de vista tus maletas, porque viene mucha gente a robar. Una vez que tú entregues la maleta y la documentes, es nuestra responsabilidad y de la aerolínea. Pero es un espacio público. Aquí puede entrar cualquiera, aunque no vaya a volar. Entonces, pero si te pasa algo, si te pide tu maleta, tu celular o un menor, pasa muy seguido, que dejan a la abuelita que ya está grande y se va a tomar un café, todo lo resolvemos, porque tenemos 2.700 cámaras en el aeropuerto, en las áreas terminales, 2.700 personal muy entrenado. Si una persona en un momento dado dice, dejé cargando mi celular y mi escudero Felban ya no estaba, si nos avisa a tiempo, detectamos dónde está, quién se lo llevó, ¿sí? Y si ya voló, lo están esperando en el próximo aeropuerto para regresarlo. ¿Ha pasado? ¿No Ha con el pasado celular, pero muchas con maletas veces, o con otra cosa? Muchas veces. Y siempre lo documentamos y lo avisamos. Aquí llega gente que llega a robar una joyería de aquí. Hay cámaras, lo detectamos, no, ya va rumbo a Perú, hablamos a Perú, ahí te va toda esta información, ahí te van videos de tal persona que robó, la están esperando. Y en la misma aerolínea nos la regresan y aquí se entrega. Eso está muy documentado. Ya no tenemos intrusión ilegal de maletas. Ustedes viajan, llegan a su casa, abren la maleta, me falta un perfume, me falta algo. Eso ya se acabó. ¿Cómo se Con tanta vigilancia que hemos metido y tanta gente que hemos sorprendido robando, ellos saben que lo estamos observando, saben que cualquiera, pero el pasajero tiene que avisarnos. Cuando uno baja del avión, no abre su maleta para ver si está completa, sino hasta que llega a su casa. Y si nos avisa, oigan, me robaron esto, nosotros detectamos en quién se la robó y corremos de inmediata o procedemos legalmente. Aquí el problema que tenemos,
es que la gente no quiere demandar. Aquí encontramos a alguien, le robaron algo, lo encontramos, se le entregamos. Antier tuvimos un caso que acabamos de subir, antier, lo roba, le roba dinero, activamos el procedimiento, encontramos a la persona, le regresa el dinero, ahora vamos al Ministerio Público. No, gracias. No me quiero meter en problemas. Luego tengo que ratificar la denuncia. Tarda mucho tiempo. O no quiero problemas. Entonces no denuncian. Entonces al infractor lo dejan ir. No hay una denuncia. El aeropuerto no puede denunciar. Es el afectado. Entonces se va. Y puede regresar después. Lo que estamos haciendo es que esa persona lo tomamos a una cámara y cuando vuelve a entrar al aeropuerto ya lo tenemos, su imagen y ¡pum! El señor no entra. Es lo que estamos haciendo. Pero el aeropuerto es muy seguro, o sea, hay muchas cosas que se mueven todavía, pero inseguridad para las personas no. Tenemos el problema de las casas de cambio, que estamos encima de ellas, estamos tomando ya medidas para evitar que haya asaltos a la gente que viene, cambia dinero aquí, cambia moneda y lo están esperando en su casa o en su carro o en el estacionamiento, ya no. O lo interceptan en algún lugar y saben cuánto sacó. Está totalmente coludido. Estamos en un procedimiento fuerte ahí muy complejo para poder solucionar eso o disminuirlo en lo posible. ¿Y con inteligencia, almirante, o cómo? Con mucha inteligencia, con muchas cámaras y con muchas autoridades al respecto y reduciendo el número de casas de cambio. Hay más de 60 casas de cambio. ¿Por qué hay? Porque hay mucha delincuencia. Van a ser mucho menos casos de cambio, mucho más vigilados, con cámaras adentro para tener un control total, que sea menos. Mucha gente viene de fuera del aeropuerto a cambiar aquí. Las casas de cambio normalmente se hacen para el usuario que viaja, el pasajero y quiere hacer cambio de moneda, pero mucha gente viene aquí y bueno, es un problema de muchos años que estamos en vías de resolverlo. Vicealmirante, ya para concluir y no quitarle más su tiempo, porque entiendo esto siempre ocupa mucho. Una pregunta más en el ámbito personal, si me lo permite. Comentó que compartió generación con el almirante secretario Ojeda. ¿Cómo se da esta invitación a usted para ser director del Aeropuerto Internacional? ¿Se la comunica el almirante secretario? ¿Usted platica con el presidente? ¿Y cómo se vive en casa, vicealmirante? ¿Cómo lo toma su familia el hecho de una responsabilidad tan grande como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Cómo fue este episodio de su vida, si nos los podría compartir? Sí, nace por la decisión presidencial de que también el naval se hiciera cargo de la administración, aparte de la seguridad, por las condiciones que ya platicamos. Y entonces le ordena al secretario de Marina que designe a un marino. Tendría que ser un marino retirado, puesto que era un aeropuerto civil, entonces tiene que ser un retirado. Y entonces el secretario de Marina piensa en mí. Yo venía a estar retirado en Veracruz, yo venía a tomar un café al mediodía con amigos de allá. Cuando me marcó y se me hizo raro. Tenemos mucha comunicación, pero más bien la comunicación como ahora te acostamos por WhatsApp, pero que me haya marcado y esa hora. ¿A qué hora fue? Si nos los pudiera compartir, ¿una tarde, noche? Como a las 2:40 de la tarde. De la tarde. Okay. Iba yo llegando, cuando me entra y le contesté, ¿qué pasó? Oye, ¿quieres venirte a México? Pero pensé que era una invitación a un evento, a una ceremonia que ocurría. Y le dije, sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Entonces él me dijo, no, quiero que se quiere venir director general del aeropuerto. Pero a mí no me cayó el 20, entonces dije, como yo estuve aquí de piloto, ¿de qué? Al aeropuerto Benito Juárez, de director general. ¿Y de qué voy? ¿Qué? Me digo, mira, para decírtelo así, tu jefe va a ser el presidente y yo, nada más. ¿Sí o no? Te doy 1 hora para que me contestes. Y yo le dije, ¿para qué tomas la hora? Si me estás hablando es porque sabes que no te voy a decir que no. Yo ya tenía 10 años retirado. 9. Y bueno, me digo, bueno, pues mañana mando por ti. Adelante.
Mi mujer pensó que estaba yo bromeando, lógicamente, Ajá. y ya después que le platiqué con calma, pues al principio no les gusta, lógico, pero nuestras familias están acostumbradas a los cambios y a vivir solas temporadas. Eso fue la constante en la vida, es la constante en la vida de un marino naval, de estar mucho tiempo sola, la familia se queda en un puerto mientras uno anda para acá. Pero pues ya no lo esperaba mi mujer a estas alturas del retiro, entonces a ella le preocupaba mi salud. Entonces habló con la mediante Ojeda y le digo, me preocupa la salud, por la edad. O sea, yo tenía 72 años cuando llegué aquí. Entonces dice, y él nunca va al hospital, entonces te encargo que me lo pases. Y en efecto, le cumplió y llegando aquí me encerraron unos días en el hospital naval, que es de lo mejor que hay en el país. Me hicieron un examen completo y pues salí en condiciones aptas para una labor de este tipo y bueno, la familia sigue radicando en Veracruz y yo no se puede mover ya por muchos factores, por los hijos, por los nietos, pero yo soy de aquí, vivo con familiar, entonces no tengo problema y pensaron que iba a ser corto tiempo, ¿no? Pues el compromiso es a secretario de Marina hasta que él diga, hasta que el presidente diga, y bueno, ya que le dijo eso, yo me llevo con el presidente y ya, este es el único aeropuerto en el país en que el director general lo designa el presidente. Todo lo demás es otra cosa, este es el único en que designa directamente el presidente, pues así fue. Ahí está, y bueno, pues aquí estamos. Ya pasaron casi 17 meses, aquí estamos. Vicealmirante, muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad de platicar con usted. No sé si quiera agregar algo más o comentarle algo a esas personas que nada más se dedican a impartir fake news. Que el aeropuerto está en una nueva etapa que inició en febrero de 2022 y a partir del 7 de octubre de este año se consolida un proyecto en que le da más confianza, más seguridad y principalmente un nuevo rumbo al aeropuerto, como lo dice el nuevo logo del aeropuerto que se modificó con elementos navales. Que nos tenga confianza, vamos a seguir dando seguridad y bueno, vienen muchas cosas en el nuevo rumbo de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora bajo el mando de CEMAR. Muchas gracias, vicealmirante. Muchas gracias a ustedes.